Amigos, continuamos con nuestro programa. Antes de irme a la pausa, tenía un mensaje aquí que me envía un televidente. Dice, saludos, buen día. Matrimonio sin hijos. Repito, matrimonio sin hijos. Si uno de los dos fallece, el caballero o la dama, ¿quién hereda los familiares del que ha muerto, sea el hombre o la dama, o el esposo y la esposa? Repito, vamos a tratarlo sin usar ejemplos envolviendo hijos en este momento para que él pueda tener su contestación fiel y exacta. No tienen hijos. Plantea a la persona que escribe, si él o su cónyuge fallece, si ese 50% de esa casa, pues estamos hablando de la casa, el 50% de la casa automáticamente es mío porque murió mi esposa, la casa es mía completa, o al ella morir hay que ir a los ascendientes y los descendientes. Vamos a aclarar que al decir matrimonio sin hijos, voy a asumir que no hay hijos de ese matrimonio, no. Pero que pudieran haber matrimonios. ¿O de ninguno? Hijos. No, este ejemplo es ninguno, porque si no me pondrían, pero ella tenía hijos, yo tengo hijos, podrían reclamar, claro. Pero aquí no, no existen hijos. Pero hasta cierto punto, bueno, podemos asumirlo de esa manera. Vamos a hacerlo así para no complicarnos. Vamos a hacerlo así, aunque al dar el orden sucesoral, voy a caer en eso. Los hijos. Van a aparecer los hijos como quieran. Vamos estrictamente a su mensaje y como tú dices, van a aparecer los hijos si es que existieran. Sí, van a aparecer. Licenciado. Bueno, el cónyuge, a partir de, no sé si fue el 2000, en 2013 en el 2013 se incluyó en el orden sucesoral. El orden sucesoral no es otra cosa que, a falta de testamento, te dice en qué orden se hereda. Y lógicamente te aparecen los descendientes primero, luego los ascendientes, luego el cónyuge, y luego vienen los colaterales, según se detallan la ley, que si de doble vínculo, de vínculo sencillo, etcétera, etcétera, que son colaterales, hermanos y demás. Pero de esa lista, los descendientes y los ascendientes se llaman herederos forzosos, lo cual significa que, aunque haya una voluntad testamentaria, hay que respetar la porción que la ley ha determinado que le tiene que corresponder como mínimo a un ascendiente o a un descendiente, que es lo que se llama la legítima en términos generales. Pero lo que tú me traes ahí, de inmediato me trae una pregunta. O sea, yo hice un testamento, entonces mi testamento lo que va a hacer valer es que la parte que yo tengo libre para disponer es la que estoy testando ahí, que se va por ley. Bueno, lo que pasa es que todavía, por ejemplo, en el caso de los descendientes, lo hemos establecido en otros programas, pero para beneficio siempre conviene repasar. Tú haces una división mental de tres pedazos, de tres potecitos. Pues, ese primer potecito, que es una tercera parte del caudal hereditario, lo tienes que dividir por partes iguales entre todos los descendientes. Si tienes uno, pues ese potecito completo va a ese descendiente. Si tienes dos, entre esos dos se reparte ese tercio. O si tienes tres, se reparten entre ese tercio. Pero luego hay otro tercio, que es lo que se llama el tercio de mejoras, que también va a ir a esos herederos forzosos, pero tú puedes distribuirlo como tú quieras dentro de esos herederos forzosos. Dejárselo a un solo heredero forzoso o dejárselo a dos de ellos o en las proporciones que tú quieras. O sea, hay un margen de discreción que, si no testaras, ese segundo tercio también se va a repartir en partes iguales entre esos herederos forzosos. O sea, hay dos tercios que están destinados a los herederos forzosos, excepto que uno de esos tercios tú puedes hacer un arreglo y cambiar las proporciones e incluso dejárselo a uno solo o a dos, aunque tengas más. Y luego el llamado tercio de libre disposición, que ese pues, tú determinas cómo lo quieras dejar sin sujeción a la cuestión de legítima. En el caso de los de que no hayan descendientes, que lo que hay son ascendientes, pues entonces ahí lo que se divide por mitad. O sea, y la legítima es la mitad. La mitad va para los ascendentes y la otra mitad sería
la libre disposición. Y eso es lo que tú puedes hacer en un testamento. Pero fíjate que siempre se salvaguardó el descendiente y el ascendente de alguna manera. Perdóname que te haga una pregunta aquí, y es para cuestión de aclarar. Estamos usando la palabra ascendente y descendente. Y estoy seguro que hay muchas personas que no saben a qué nos referimos. ¿Me pueden explicar Descendientes son qué es hijos. ascendente y qué es descendente? Si no hay, como él dijo en la pregunta, no tengo hijos, no hay hijos. No hay. Suponemos, para efectos de la pregunta, que no hay hijos de ese matrimonio ni de otro. De ninguno, No hay porque me hijos. volvió a escribir, no hay hijos. No hay hijos. Pues tiene que verificar si sus padres están vivos. Si no hay hijos y padres o abuelos, que eso ascendiente es hacia arriba, padre, abuelo, bisabuelo, si no hay nada de eso, entonces hereda el cónyuge. Pero si papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo Van primero que el cónyuge. tienen que heredar de ese 50% del que falleció la parte que le corresponde, aunque Claro. tú tengas un testamento, Correcto. porque la ley lo estipula así. Ok, ¿qué son los descendientes? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ven acá, y esa persona muere, no tenía testamento, o tenía testamento, pues mi pregunta es inmaterial. ¿Quién es el que se encarga de informarle a la papá, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, por ahí para abajo? Pueden ser un montón de ¿Quién personas. se encarga de informar la muerte? O sea, murió. ¿Quién se encarga de decirle a todos ellos que tienen un derecho para heredar ahí? Bueno, O asumimos que todo el mundo lo sabe. el testador lo hace en su testamento y cuando vayan a leer el testamento y a distribuir, pues ahí se discutirá si el testamento está en ley o no. Y en el caso de que murió sin testamento, pues hay la obligación legal de hacer una declaratoria de herederos. Ok. Y ahí es que se establece quiénes son los herederos. ¿Quién hace la declaratoria? Cualquier Parte interesada. Cualquier parte interesada. Y Cualquier entonces nieto, el bisnieto, tribunal o el notario, porque el notario ahora puede hacerlo así. puede hacerlo también, pues tiene que requerir una serie de documentos acreditativos de eso que se está diciendo. O sea, si había un matrimonio, si no lo había, pues hay unos documentos que van a establecerlo. Si dice que hay unos hijos, pues hay unos certificados de nacimiento que tienen que apresar. Hay unos documentos. Incluso hay uno que se llama negativa de testamento, Ujú. que por lo menos establece que no hay reportado un testamento en el registro de testamentos de Puerto Rico. Así que si hubiese, pues sería lo que se llama un hológrafo, un papelito que se escribió en la casa o algo así, pero por lo menos de los que se hacen ante notario, esos van a aparecer porque esos se reportan al registro de testamento. Y con esa evidencia, pues se establece. ¿Qué sucede? Yo con mis preguntitas. ¿Qué sucede si a este individuo hace el testamento y pone, pues yo tengo estos 3 hijos, fulano, fulana y fulana, y aquí están los actas de nacimiento y todo? Al tipo le da un cantazo al corazón mañana y brinca y cae muerto. ¿Quién cayó muerto? El señor, testador. el testador. Pues vamos allí, pues mira, son estos 3 hijos, pam, pam, y pues se hace la división. Y de momento tú ves que alguien alza la mano en el público y dice, ¿usted quiere ir al baño? No, yo lo que quiero es hablar. ¿Qué? Ese es mi padre. Que ese es su padre. Usted no aparece en el testamento, él no lo reconoció usted en ningún momento, nadie sabe de su existencia. Sí, él fue una vez unas vacaciones a Disney y estuvo con mi mamá y aquí estoy yo soy el producto de Disney. Y está inscrito por el testador. Me ¿Está reconoció inscrito? allá. Es más fácil. Se fue el testamento a pique. Y si no me reconoció. Pero Tendría tengo que- prueba de mi madre. Bueno, ADN. 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 Todavía aún el testador muerto puede por ADN Sí. con los hermanos y con su mamá, puede encontrarse por el ADN. Y una vez alzó la mano y trajo eso a colación, el testamento se fundió. Si estaba inscrito. Porque si todavía no ha probado que es hijo, No, una vez lo pruebe. Ajá. Vamos a asumir que como ustedes me dicen, con estas Sí, pues, pruebas porque modernas cuando del tú- ADN se determinó que sí, este no es hijo de Pluto, que estaba en Disney. Este es hijo de fulanito. pues eso se llama preterición. Si hay preterición de heredero, el testamento es nulo. Silencio del licenciado Carlos Pérez Sierra, esa mente está No, caminando. O No estoy seguro. si es nulo o anulable,
pero o si Bueno, esa porción por lo menos. exacto, ahí tengo de momento me La vino- porción que le corresponde a los hijos. El- X cantidad. Ejemplo, eran $60,000, era 20,000 para cada uno. No, ahora son 60,000, pero es para 4. O sea que ya no cogen 20,000. es que no si recuerdo. hay preterición, vamos a la intestada. En cuanto a sí, vamos a la intestada, es correcto. Vamos a la intestada porque no podemos presumir que él nada más le tiene que dejar de la estricta. Vamos a la intestada si hay una preterición. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? Que va a ser por partes iguales. Que no mencionó a un heredero. Preterición es que omitió a un heredero. Que emitió un heredero. Engañó a todo el mundo. O lo engañó o Puede ser por engaño o porque por no lo sabía. desconocimiento, No, o por estoy- desconocimiento. pero Porque como tú dices en el ejemplo- mi ejemplo parte de la premisa que tenía conocimiento. Ah, bueno, si no ese tiene, sí. pues, No, pero no teniéndolo como quiera el efecto es el mismo, porque como tú muy bien dices, fue un viaje a Disney, embarazó a alguien, nunca se enteró que le embarazó, pero resultó que ese es su hijo. Y el digo, hijo puede cuando digo probar que Disney lo puede es. ser Las Vegas. Sí, o pero- puede ser la Phoenix, o puede ser la No, pero Chicago, Disney o suena donde más sea. jocoso. Disney suena más jocoso. Pues entonces, a lo mejor esa persona no lo supo, pero realmente este es su hijo y puede probarlo. Y falta un heredero ahí. Bien interesante, o sea, Pero eso está no hay prohibido nada oculto bajo el sol, como dicen. bajo el sol. Ahí, Hoy, mañana o pasado, ese sol alumbra para todos. Por igual. el testamento, precisamente por las formalidades que conlleva, es un tipo de escritura que no se puede arreglar. Si ya murió el testador, no se puede arreglar. Ese es el gran problema de eso. Si está vivo, se puede enmendar Y hacer otro. y hacer otro y subsanar los defectos, pero si ya murió, Y generalmente, pues, como entonces es un testamento y la persona no muere al día siguiente, pues estos asuntos de posible nulidad de testamento ocurre de un testamento que se hizo hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años, porque eso viene a cuentas cuando fallezca la persona y se hizo el testamento hacía 20 o 25 años, pues entonces ahí el notario que estaba sí, tranquilo, eso de es- momento eso- dice, Dios, espérate, tengo aquí eso es tan, que hay un tan- problema aquí, que están imputándole Una que hay un situación, problema. una eso Una es tan situación. impredecible, o sea que yo he visto Es situaciones. sumamente delicado. Hay eso. que recordar que yo eliminé la palabra problema del programa. Ah, sí, del Son problema. situaciones. Tú le dices a una persona, tú tienes un problema, ya se bloquea. Sí, sí, ya sí. esto aquí o gano o pierdo y se pone a la Ujú. ofensiva o a la Sí, defensiva. sí, sí. Tú le Tiene la dices, tenemos situación. una situación y todo el mundo, pues vamos a meter mano para solucionarla. Muy Y bien. vamos a usar la palabra Vamos, situación. hablamos de la situación. La situación. Pero es tan curioso eso que tú dices, porque yo recuerdo una situación que no fue mía, pero sí conozco al compañero, de que esta persona tiene una operación de corazón abierto la próxima semana y con el temor del resultado de la operación va y hace un testamento. Han pasado años de la operación y la persona sigue, o sea que eso es tan impredecible Claro, Pero ese claro. testamento tiene la vigencia. Porque Ah, no, está ahí, claro, pero que te digo independientemente de las que- circunstancias, ¿no? que uno hace un testamento y nunca uno sabe cuándo va. Lo único que tú sabes es que algún día alguien lo va a usar. Claro, O sea, esa parte está garantizada. Lo que tú no tienes es la fecha y la hora. es así, Qué bueno es no tenerla, ¿verdad? ¿verdad que sí? Imagínate si la tuviera, dejar el testamento por última hora y la fila sería tan larga. Amigos, voy a una pausa y regreso con ustedes en breve, no se retiren.